Hola, ahora sí. Pasamos a la última sesión que hemos decidido hacer este año en forma foro debate sobre, yo creo que preguntas que tenemos todos pues en nuestro día a día, de todo tipo de temas. Vamos a tocar la diálisis, vamos a tocar el trasplante y probablemente alguna cosa más que salga. Y para eso quisimos contar, bueno, pues con, yo creo que pues, representantes de nuestra Sociedad Madrileña de Nefrología, conocidos por todos y que además yo creo que tienen todos mucha experiencia en la nefrología y sobre todo mucho recorrido después de muchos años peleando muchas cosas. Entonces yo creo que son excelentes personas, profesionales, para, no hablo ya de calidad humana, pero que por supuesto también, sino que de calidad científica y sobre todo de experiencia de gestión en la comunidad madrileña como para afrontar un montón de problemas que yo creo que tenemos ahí sin tener a fecha actual una buena solución. Así que, sin más, por favor, Marian, Patricia, Julio, subir al estrado. Y para comoderar esta mesa tengo a Roberto Alcázar, que le he perdido. ¿Roberto? Ah, enfrente. Fenomenal. Te vamos a dejar en el centro, ¿no, Julio? Sí, sí. No, Julio, ponte en el centro. Qué malo es. Uy. Tenemos un panel de expertos extraordinario. Nosotros tenemos unas preguntas preparadas que ya se las hemos dado previamente a ellos, con lo cual se las saben. Bueno. Pero también invito a que si en el debate surge alguna pregunta vuestra, nosotros os llevamos el micrófono, porque yo creo que aquí lo que importa es sacar conclusiones y sacar ideas para arreglar algunas situaciones que tenemos en la nefrología en general y en la Comunidad de Madrid en particular. Entonces, la primera pregunta va sobre diálisis. Entonces, en concreto tenemos dos. La primera es relacionada con la técnica. Y, ¿cuál es vuestra opinión? Y se intenta que las respuestas sean constructivas y no demasiado extensas, pero constructivas. ¿Cuál pensáis que es vuestra opinión sobre la técnica adecuada en diálisis? Es decir, ¿cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, esta inicial, esta tardía? Haciendo hincapié en las técnicas domiciliarias y qué ventajas podrían aportar. ¿En qué situación estamos? Y si tenemos déficit o tendríamos que potenciar más una técnica u otra. Bueno, me dejan que conteste yo. Bueno, yo doy mi opinión. Yo creo que para elegir una técnica hay que tener algunas premisas que considero fundamentales. La primera es respetar la autonomía del paciente. La segunda sería, siempre que se pueda, ofrecer la técnica de diálisis domiciliaria, tanto la peritoneal como la hemodiálisis. No hay duda de que ofrece ventajas tanto para el paciente como para el sistema sanitario y sobre todo porque va a promover esa autonomía y le va a dar mejor calidad de vida. Eso, a grandes rasgos, ¿no? Pondría esos principios y siempre intentando individualizar. Y cuando me refiero a individualizar no digo ponerle el sodio o el bicarbonato en tal valor, sino individualizar para elegir la técnica conociendo bien la situación del paciente, no solo comorbilidad, sino es muy importante explorar el entorno donde vive, la distancia geográfica al centro donde se va a dializar. Bueno, todo esto que hace muy bien la enfermería nefrológica, sobre todo en las consultas de ERCA, que yo creo que eso ha supuesto una mejora importante. Aplicando estos principios, pues luego ya se podría uno meter en qué tipo de técnica, en cuanto yo distinguiría aquellas que llamaría yo de alta depuración, que a la cabeza estaría la hemodiafiltración online, que es la que ha demostrado mejores resultados en términos de supervivencia. Muy de cerca yo pondría a la diálisis expandida, que obviamente falta evidencia, pero que fisiopatológicamente aclara moléculas de un peso molecular también grande. Y luego habría el resto, ¿no? Que serían las diálisis convencionales, incluida la de alto flujo hoy en día, porque vamos cada vez mejorando, ¿no? Y entonces se quedan como convencionales las que son menos eficaces. Pero bueno, de esto también podríamos hablar, de frecuencia, de diálisis incremental. O sea, creo que todo esto habría que individualizarlo. Como has dicho, brevedad, no sé si vale con esta respuesta, ¿sí? ¿Te parece bien, Julio? Me parece fenomenal. ¿Un comentario adicional de nuestros otros dos ponentes? No, yo quiero comentar que a lo largo de estos 30 años he visto muchas luchas de grupo de diálisis peritoneal,
respecto al grupo de hemodiálisis, mejor técnica. Y yo creo que, como ha dicho Patricia, lo primero que hay que hacer es informar al paciente de las técnicas, que el paciente conozca las ventajas de unas y otras, y no, desde mi punto de vista, yo, si tuviera que elegir, elegiría por las técnicas domiciliarias, pero hay que reconocer que hay pacientes que no pueden optar a esta técnica o que no quieren optar a esta técnica, y esto no supone una lucha entre unas y otras y que esta disminuye la mortalidad. Yo creo que hay un ciclo entre todas las modalidades de terapia renal sustitutiva y una no elimina la otra, y que hay que valorar al paciente, informar al paciente de las ventajas. Por supuesto, las técnicas domiciliarias ofrecen muchas ventajas en el momento actual, y como primera opción de terapia renal sustitutiva, y sobre todo en paciente que va a acceder al trasplante, me parece una opción excelente. Tiene ventajas de autonomía, tiene ventajas importantes sobre el medio ambiente, pero es una técnica que no vale para toda la vida y que hay pacientes que no pueden optar en ella. Entonces, unas tienen sus ventajas, otras son sus inconvenientes, y lo importante es informar y permitir que el paciente y su entorno familiar elija lo que ellos creen, con la ayuda evidentemente profesional, que es la mejor técnica. Y ahondando en esto, y dado que tenemos a Julio en su dualidad onda-corpúsculo como la luz, en su dualidad clínico-gestor, ¿tú crees que en el momento actual hay equidad en la información y en el acceso a las técnicas de diálisis que nos ha comentado Patricia y Marian en nuestra comunidad? Si no la hay, ¿cómo se podría mejorar? Es obvio que no la hay, en nada la hay, ¿no? Porque depende de la afición del nefrólogo, el gusto del nefrólogo, el tiempo que se le permita estar con los pacientes, si tiene enfermeras o no, cómo es su unidad de ERCA, si el trasplante de vivo es una técnica desarrollada en su medio o no. En fin, las fuentes de inequidad prácticamente son inagotables y tenemos mucho que hacer. Los nefrólogos, los gestores que no son nefrólogos, que son la mayoría, no lo entienden muy bien, hay que explicárselo, y además luego cambian, sobre todo los que están en las grandes decisiones, en la macrogestión, no duran mucho, y entonces cuando van aprendiendo algo luego tienes que invertir mucho tiempo en volver a contárselo. Entonces yo, por completar, estoy muy de acuerdo en lo que dicen ellas. Yo creo que hay que perder mucho tiempo en la información y tenemos que ir hacia la autonomía real. Y al paciente que necesita tratamiento sustitutivo no preguntarle solo si quiere hemodiálisis o quiere peritoneal, sino ¿dónde está tu donante? ¿Dónde está tu donante para ponerte un riñón? ¿No? Como primera providencia. Y esto, lamentablemente, en este momento tiene una fuente de inequidad tremenda relacionada con la mentalidad subjetiva de los nefrólogos. Y luego vamos a hablar más adelante de los documentos, de las guías, pero en este específico tema de cuál es el tratamiento renal sustitutivo que se le ofrece al paciente, ¿podemos seguir usando cada uno su criterio, su libro según arte, o realmente deberíamos reconocer esto y deberíamos ser más asertivos con el problema y establecer unas guías de obligado cumplimiento donde el paciente nos aseguramos de que siempre se le cuenta todo? Sabemos que está la ERCA, pero las unidades de ERCA tampoco tenemos la garantía de que todas hagan todo siempre. Sí, hombre, a mí lo del obligado cumplimiento me suena un poquito ya tal, bueno. Pero hemos asistido hace un ratito a la presentación de un documento de consenso magnífico de los momentos iniciales, y yo creo que podría haber perfectamente un documento útil de recomendaciones sólidas sobre cómo actuar con un paciente que se acerca a la necesidad de tratamiento sustitutivo y que incluya todo, ¿no? Y que priorice por datos de evidencia, de supervivencia y de... Yo creo que no es lo mismo una hemodiálisis convencional que una hemodiafiltración online o de alto flujo, no es igual en resultados, y esto yo creo que conviene publicarlo a la mayor altura posible en nuestra comunidad científica. Y no solo a nivel de Madrid, a nivel de la sociedad española seguramente también. ¿Cómo lo veis en el público? ¿Os parecería bien tener un documento digamos, de consenso como el que hemos presentado, pero muy encaminado a cómo se recibe al paciente que tiene que elegir técnica? ¿Lo veríais adecuado? ¿Lo veríais intrusivo en vuestra práctica diaria? ¿Creéis que sería fácil que la gente se adhiriera a él? Y luego tratando de superar algunos tópicos como que, pues hombre, si tu casa no es un chalet en Mirasierra, ya no te puedes hacer peritoneal, o si no tienes una mujer que sea casi una enfermera, pues no te puedes hacer hemodiálisis en tu casa. En fin, hay mucho tópico que con un buen documento se podría derribar, ¿no? Bueno, sí,
Sí, un comentario breve. Yo creo que ese documento ya existe. En nuestras unidades de ERCA, y nuestra experiencia de 14 años nos lo dice, es que el paciente sabe muy bien lo que no quiere y lo que no quiere lo tiene clarísimo. El tiempo de contacto con los equipos de ERCA te va generando una empatía, una confianza y demás. Entonces, uno tiene que ser aséptico, tenemos que tener... Bueno, hemos incorporado muchas cosas del mundo del trasplante. Julio, acuérdate cuando íbamos a la Escuela Andaluza de Salud a recibir formación, cómo informar a los pacientes a la hora de pedir un órgano. Pues eso lo hemos incorporado a nuestra... Entonces, la equidad, claro que sí, pero hay un gran sesgo. No todos los nefrólogos y todos los equipos tienen una experiencia en las diferentes técnicas. Yo creo que por eso precisamente el tener protocolizado todo va a evitar que haya diferencias que dependan de la persona o del equipo, o que haya una enfermera que esté más motivada o menos motivada. O sea, a mí me parece que protocolizarlo todo está muy bien, incluida la información. Si protocolizas la información y todos le damos la información al paciente, es más fácil que sea homogénea la información y que no dependa de cómo te has levantado un día o de quién le está dando la información. Pero es que eso es lo que no es justo. O sea, no se trata de lo que crea un médico que está informando a una enfermera, se trata de dar una información aséptica. Tenemos entonces una situación de inequidad, pero todos los servicios hay consulta ERCA más o menos desarrollada. Quizás falta un decálogo común que se le entrega al paciente donde se le informe un poco, porque el único documento que tenemos en ese sentido oficial de la Comunidad de Madrid es el consentimiento informado. ¿Un comentario más para este apartado? Yo, entre las ofertas que se le ofrecen al paciente, he echado en falta el tratamiento paliativo. Viendo el tipo de paciente que cada vez atendemos más, es un tipo de tratamiento que existe, que es una realidad y en el que yo creo que existe la mayor inequidad, porque creo que en casi todos los hospitales somos capaces de ofrecer hemodiálisis domiciliaria, hemodiálisis concertada y diálisis peritoneal. Pero el tratamiento paliativo solamente en algunos centros, en aquellos en los que el cuidado paliativo está bien desarrollado, somos capaces de ofrecer ese tipo de cuidados que creo muy necesario. Creo que esa parte está por desarrollar y creo que hay muchos pacientes que se beneficiarían de tenerla y de ofrecérsela. Muy bien, pues quedamos entonces con que a lo mejor tenemos que incluir en la pregunta 2 de protocolos de la CAM, que igual merece la pena que la SOMANE junte a los expertos ERCA para hacer un decálogo homogéneo y proponer que sea homogéneo para la comunidad. Nos gustaría seguir hablando de este tema, pero tenemos otra pregunta dentro de las técnicas, dentro de lo que es la diálisis, que tiene que ver con el acceso vascular. Y yo os pregunto, objetivo 0. De catéter de diálisis. No. Objetivo 0. Era para ver si... Pero de supervivencia. ¿Es realmente viable alcanzar este objetivo? ¿Habría que implementar protocolos sobre cuidados programados y proactivos, no reactivos, de acceso vasculares, catéteres y FABIs? ¿Habría que tener indicadores mínimos exigibles en hemodiálisis y comunes para hospitales y centros para llegar al objetivo que siempre dicen las guías que hay que tener y que nunca cumplimos, del porcentaje de catéteres en nuestros pacientes? Bueno, yo creo que es un tema recurrente este del acceso vascular y en vez de mejorar vamos empeorando con el tiempo. Estábamos los tres en la Junta Directiva de la SOMAN en el año 2009 cuando se hizo una campaña, nos reunimos con Burgueño y no nos sirvió de nada. Pero es verdad que a la primera pregunta de si vamos a conseguir catéter cero, eso es una utopía. Una utopía que es irreal con los pacientes que tenemos, pero eso tampoco debe hacernos caer en el nihilismo terapéutico y decir, como no podemos hacer nada, pues no hagamos nada, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer cosas, pero hay que ser realista. O sea, las guías ADOKI del 2006 decían menos de un 10% de catéteres. Ahora ya se habla de un 20%, que todavía está muy lejos de la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es intentar al mayor número de pacientes hacerles un acceso vascular
una fístula autóloga. Y esta mañana se ha presentado un trabajo magnífico de Ramón y Cajal en el que se evalúan las causas por las que no se está poniendo un catéter. Si la causa por la que a mi paciente una fístula no le hago una fístula es porque el cirujano que le ha hecho un mapeo, que le ha estudiado, dice que es imposible, pues ese paciente es que no sé si siquiera tendría que contar, porque es que es imposible hacérselo. Otra cosa es que me digan que es viejo. No, defina usted viejo, porque hay gente con 80 y tantos que tiene buenas venas y se le puede hacer un acceso. El paciente que se niega a hacerse una fístula, pues con ese paciente sí que podemos trabajar, pero hay un porcentaje grandísimo de pacientes con los que no podemos trabajar, y tú conoces bien la estadística de nuestro hospital, que estamos acreditados por la ISO desde el año 2009, y nuestro indicador de catéteres es menor del 35% y hemos cateado simultáneamente. ¿Cuándo hemos aprobado? En el 2021, que nos acreditamos por la CERCA, por cierto, con nivel excelente, y conseguimos disminuir ese número de catéteres y ahora vamos fluctuando. O sea, que sí que se pueden hacer cosas. Y tenemos un 27% de pacientes mayores de 80 años en hemodiálisis en la unidad de Vallecas y más de un 50% de diabéticos, que son factores de mal pronóstico. Pero se puede mejorar. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es intentar ver dónde tenemos el problema de forma individual en cada unidad y trabajarlo. Es la única manera. Y no desesperarse. Nosotros siempre decíamos, y lo he hablado contigo muchas veces, bajamos el indicador, es decir, ponemos un 40%, y nos resistíamos porque decíamos, es que, pues menuda acreditación de la ISO, si vamos subiendo los indicadores, ahora el potasio de 6, luego, no. Pero es verdad que te desmoraliza año tras año suspender un indicador que es el único que hemos suspendido. Entonces yo creo que eso es una utopía, pero no por eso debemos decir no podemos hacer nada. Hay que trabajar y hay que ver en cada caso cuál es el problema. A veces son los cirujanos vasculares, pero yo creo que ahora mismo el problema no es tanto ni el nefrólogo ni el cirujano vascular, sino la población que tenemos, que es complicada. Bueno, yo creo que evidentemente es una utopía. Y además creo que podéis bajar el indicador porque no vais a conseguir nunca eso. Yo creo que hay grupos de pacientes establecidos. Bueno, me ha gustado que las guías CADOC, aunque dicen que el reto es menos del 10%, luego dicen que hay que escuchar al paciente y tener un plan de vida a cada paciente. Entonces tenemos grupos de pacientes añosos en los cuales el cirujano no puede hacer una fístula porque el mapeo vascular no es bueno. Pero hay pacientes que no quieren hacerse una fístula. Y ahí creo que Lola Arenas ha publicado recientemente un artículo en nefrología, el 36% de los pacientes que no tenían catéteres era por decisión propia. También hay que escuchar a esos pacientes. Hay pacientes que van a tener un acceso muy rápido al trasplante, bien porque se están preparando para un trasplante vivo o bien porque tienen grupo sanguíneo, por ejemplo, una paciente que el otro día incluí en lista en hemodiálisis que había venido de forma urgente, pero que es grupo AB y con lo cual en el momento actual la lista de AB. Y entonces, ¿por qué le voy a hacer yo una fístula? O sea, que hay grupos de pacientes que me parece complicados hacerle una fístula y que yo soy partidaria de no hacerle una fístula. Entonces, que el porcentaje del 10% me parece una utopía que no lo vamos a conseguir. Y luego es verdad que luego hemos pensado, la mortalidad siempre hemos pensado que era peor, ¿no?, en los pacientes que están con catéteres, pero luego hay análisis, un análisis que me gustó mucho, ¿no?, de una red, no sé si está aplicado en el Clinical Jason, que cogen y analizan los pacientes, todos eran candidatos a fístula, pero un grupo no se lo pudieron hacer porque no pudo el cirujano y por lo tanto se quedaron con un catéter. Pero eran pacientes que habían elegido para hacer fístula. Evitabas el sesgo de aquellos pacientes que eliges para catéter que tienen más comorbilidad o que son, y por lo tanto probablemente más mortalidad. Ahí no había diferencias a largo plazo entre la mortalidad, porque estamos haciendo un sesgo de los que tienen con catéteres y además antes hemos oído a Emilio, ¿no?, de la tasa de bacteriemia cada vez es menor. Yo, desde luego, ya no hago guardias, pero antes veía muchísimos más ingresos por bacteriemias relacionados con PERCAC de los que estoy viendo ahora. Estamos haciendo las cosas mejores, los catéteres han cambiado, son mejores también. Entonces, el porcentaje ese me parece... No, el 0 me parece totalmente irreal, pero probablemente el 20% también sea. Es verdad que tenemos que elegir, o sea, decir, como dice Patricia, el candidato que pueda hacerse una fístula, hagámosela, pero hay gente que no, que es mejor que estén con un catéter. Julio, Sí, a ver, me encanta esa visión heterodoxa porque la comparto mucho. Yo creo que tenemos que avanzar en el diseño de indicadores. Esto del indicador puro y duro de N% de catéter o N% de fístula es ya muy clásico, muy antiguo y no refleja la realidad actual.
El indicador, por ejemplo, puede ser qué porcentaje de pacientes se han estudiado de forma exhaustiva la posibilidad de hacerse una fístula en el plazo de 30 días después de tal. O qué porcentaje de pacientes, teniendo claramente una posibilidad de acceso, no se han podido hacer una fístula en esos 30 días. Que no hay cirujano, por no sé qué. Ese tipo de indicadores a la gestión le ayuda más a poder mejorar. Pero simplemente luchar por aumentar un porcentaje tan difícil con los pacientes que tenemos o el porcentaje de voluntarios para el catéter, porque los hay, y que no se quieren pinchar y déjame de historias que yo me lo voy a cuidar muy bien. No puedes luchar contra eso. Tenemos una pregunta aquí. El problema no es el indicador que tenemos, sino cómo medimos lo que tenemos. Perdona, Roberto, y la segunda parte, cuidado proactivo, por supuesto, para la fístula, mapeo vascular, cuidado y seguimiento de la fístula con un ecodoppler para prever las complicaciones. Bueno, totalmente de acuerdo con la segunda parte. Sí. Bueno, yo más que una pregunta era un poco seguir un poco abundando lo que están diciendo ellos. O sea, yo creo que es verdad que el objetivo no se plantea a nadie 0%, incluso ha habido dudas si el 20% es adecuado. Nosotros en el trabajo ese que hemos presentado sí que en periodos donde las cuestiones organizativas y de correcta indicación han funcionado bien, sí hemos conseguido por debajo del 20%. Hemos tenido un 17, un 18, o sea que creo que cuando nosotros indicamos bien y el paciente que se tiene que hacer una fístula se le realiza en tiempo y forma, sí que se pueden conseguir más o menos esos indicadores, pero no como un objetivo bruto, porque claro, está el trasplante de vivo, el AVE, el descanso peritoneal, el enfermo prevalente que ya lleva 10 años en diálisis y que se trombosa y que a lo mejor no hay que insistir en hacerlo. A mí me parece un tema bastante preocupante el paciente incidente. Porque si hablamos de un 30-40% en el prevalente, nos vamos a un 60 o más en el incidente. Y esto sí que me parece grave. Enfermos relativamente jóvenes, grupos ceros, que sabemos que van a estar más de 2 años o 3 o más en diálisis y que no conseguimos que entre con un acceso vascular, con un árbol vascular adecuado. Yo creo que ahí sí que tenemos que trabajar mucho. Porque nosotros, por ejemplo, estamos con un 60% en incidentes y yo, por los datos que veo, creo que ahí es más preocupante que ir al prevalente un 20% cuando es gente que ya a lo mejor esto consideramos que va a tener una supervivencia relativamente corta, que se ha beneficiado de una fístula 10 años y que le queda poco tiempo, ¿no? Pero el paciente incidente relativamente joven y que no hay un motivo para no hacerle una fístula, creo que ahí sí que tenemos que trabajar. José Herrero y luego José Luis, que quería también. ¿Así? Sí. Bueno, sí, voy a ser muy breve. Estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. La verdad es que catéter cero es una utopía, pero ahondando un poco en lo que has comentado, Marian, bacteriemia cero no. Emilio nos ha comentado la encuesta de la bacteriemia. 40% de prevalencia de catéteres en 93 unidades, 7.000 y pico pacientes, pero a la bacteriemia cero, eso sí que es responsabilidad directa nuestra. Eso cuesta vidas. Totalmente. Cuesta vidas, complicaciones. Y creo que eso sí que está en nuestra mano directamente y encima es bastante fácil llegar a tasas muy bajas de bacteriemia si nos empeñamos con enfermería y se forman equipos de verdad ahí. Entonces yo incidiría en que, vale, la población anciana, múltiples factores que influyen en la tasa de catéteres, pero en lo de bacteriemia sí que es responsabilidad directa nuestra. José Luis. Una última intervención, José Luis, brevedad. Sí. Evidentemente el acceso vascular es una de las cosas que más nos preocupa. Yo creo que, antes de nada, yo la pregunta que haría es, ¿qué pregunta? Es ¿por qué catéter cero? ¿Por qué un porcentaje de catéter cero? Es decir, que estas iniciativas como hemos tenido Fístula First nos llevó a hacer millones de cirugías sin conseguir una fístula accesible. Es decir, no maduraron. Paciente primero sí, que hay catéteres que están indicados y catéteres que no. El objetivo no debe ser cero, es catéter adecuado o no catéter adecuado. Y de luego aquí, cuando hablamos de acceso vascular, si no tenemos al cirujano vascular, si no tenemos al radiólogo intervencionista, es complicado mejorar esta situación.
Perdona, Roberto, solo un comentario a lo que acaba de decir, que bueno, que me parece súper acertado. De hecho, las guías Kadoki del 2006 decían menos de un 10% y las últimas, las del 2019, ya no hablan de cifras, sino que dicen que hay que hacer el acceso vascular adecuado, al paciente adecuado y en el momento adecuado, que creo que es lo que debemos de hacer con sentido común. Vale, avanzamos. Necesidad de consensos. Ya hemos hablado de la ERCA y ahora en la Asamblea pediremos nombres para hacer eso, porque claramente es una necesidad que además yo creo que podemos hacer. Pero hay otras patologías donde el tratamiento también es muy dependiendo de dónde caiga. Y además tenemos mucho arsenal terapéutico nuevo en los últimos años que ha demostrado objetivos duros, ¿no? de supervivencia, de retrasar llegada a diálisis. ¿Entendéis que hace falta algún otro tipo de organización, de forma de asegurar la equidad en otro tipo de patologías muy específicas? Vasculitis, en general, cosas muy específicas con probablemente bastante porcentaje dependiendo de la pericia del centro donde caiga, pueden tener un tratamiento u otro. Porque, bueno, yo creo que enfermedad renal diabética y cosas más digamos, genéricas, creo que todos más o menos hacemos lo mismo, pero cosas un poco más específicas. ¿Veis necesidad y veis necesidad en alguna en concreto? ¿Hablo yo? Yo, la pregunta que planteáis de protocolos en diferentes patologías nefrológicas, mi respuesta sería no. ¿No se oye? Ahora. Se te ha caído. En general sería no, y ahora matizo. No, porque yo creo que, o sea, en general, patologías nefrológicas, hablas de vasculitis, tenemos guías nacionales, internacionales, documentos de consenso, recomendaciones que están ahí. Y creo que no lo va a cambiar el que nosotros nos juntemos. Entonces, luego planteáis una serie de protocolos de recomendación. Por ejemplo, en el trasplante, que nos preguntáis un protocolo que es de, no sé, de retirada de inmunosupresión, que yo no me dedico al trasplante, pero no lo veo, pero sí veo un documento que me parece importante, que es la inclusión de pacientes en lista de espera de trasplante renal. Entonces, ahí me parece importante porque se ha generado controversia de que parece que si hay gente que incluye a unos pacientes, otros. Yo creo que todos creemos que incluimos a los pacientes que debemos, pero sí que a lo mejor es importante algunas recomendaciones, Julio me dirá si sí o cree, ¿no? Desde el punto de vista de trasplante, y sobre todo la valoración pretrasplante. Creo que hay mucha diferencia entre centros. Hay dudas también, por ejemplo, entre la valoración cardiológica pretrasplante. Al estudio pretrasplante, Sí, para inclusión en lista de espera. Me parece importante. Y la otra pregunta, y acabo porque preguntáis sobre documentos para realización de análisis genético. Ahí sí que me parece que a lo mejor es necesario algo, porque no todos los centros hacen estudio genético. Me parece que es importante que tengamos una lista de centros donde podemos acceder y sí. Hemos visto, Patricia nos ha contado una serie de recomendaciones, pero sí plasmarlo en un documento porque es algo novedoso que cada vez estamos más haciendo, pero yo creo que es necesario a lo mejor un grupo de trabajo en esos temas. En general, todo tipo de patologías nefrológicas, desde mi punto de vista, que a lo mejor estoy equivocada, me parecen un poco una pérdida de tiempo porque hay muchos documentos ya. Pero en algunos aspectos concretos, o el que habéis dicho también de ERCA, ¿no? De la información. Sí, para la audiencia, los tres sí, protocolos que hemos propuesto como ejemplos serían retirada de inmunosupresión en el paciente trasplantado que realiza diálisis a raíz de la SOMANI anterior. Diagnóstico genético unificado de la Comunidad de Madrid y despistaje de hipertensión secundaria. El despistaje de hipertensión secundaria, yo personalmente me parece que ha cambiado poco en los últimos años y me parece que hay recomendaciones, hay un artículo escrito en Nefrología al Día en el cual el despistaje es bastante correcto. No veo que nos vaya a aportar mucho desde mi punto de vista. Patricia. Yo, sin duda, el del estudio genético, y tengo la experiencia de que he vivido y tenemos un hospital de referencia para hacernos el estudio genético que no nos resolvía nada. Pacientes que se están un año haciendo ahora 3 genes, luego 5 genes, luego 10 genes, y hasta que no hemos solucionado las cosas, hablando con la dirección médica y que nos ha autorizado a que los mandemos a otro sitio, pues no hemos obtenido de verdad resultados y los compañeros que llevan la clínica, bueno, pues de la noche al día, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer una serie de pruebas que hay que garantizar para que todos los pacientes las tengan, y si un hospital, porque tiene una gestión diferente o no tiene genética en su centro, tiene que mandarlos fuera, pues que en la Comunidad de Madrid sepamos qué centros se podrían enviar con una orden de canalización. Yo no tengo genética, pues los puedo mandar igual a un sitio que a otro, pues en uno que me den unos resultados que sean fiables.
Yo creo que ese seguro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marian, y yo creo que lo del trasplante es una necesidad. Sobre todo lo que hemos hablado esta mañana de migrantes que vienen, que en un hospital lo metes, en otro no sabes qué hacer. Yo hablo con la ONT y me contesta siempre Agustín de manera magnífica. Además me pregunta, ¿y el paciente tiene esto? Y me dice, para vivo sí. Por ejemplo, me ha dicho, para este paciente vivo sí que puede entrar en lista, pero no cada vez porque compite con los nuestros. Si se trae a su donante, como dice. Entonces, este tipo de cosas yo creo que no debe de ser que uno llame o no llame, sino que debería de estar escrito y debería de estar consensuado. Y tanta reunión que hay de trasplante en la Comunidad de Madrid, que yo últimamente no voy, me perdonáis, pero es que tengo mucho que hacer y de verdad que es que veo poca rentabilidad, escribamos o que nos manden instrucciones y nosotros las cumplimos y somos muy obedientes la mayoría, pero que estén por escrito. Entonces, esos dos Ahora vamos a eso, no adelantes. Yo creo que la energía y la capacidad que tenemos pues es limitada y ya nos hemos puesto deberes con el consenso que ya habéis lanzado. Este que dice ahora mismo Patricia creo que es básico, la inclusión del paciente en lista, cómo se le estudia y qué premisas hay que cumplir para que haya una cierta equidad en el mapa de Madrid, y el del diagnóstico genético. Ahora mismo la Gerencia Junta de Procesos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está haciendo la distribución de la cartera de servicios en toda la comunidad. Es el momento de meter ahí el minuto de publicidad nefrológico para que claramente se establezca cómo se hace el diagnóstico genómico y genético de las enfermedades renales en la Comunidad de Madrid. Es el momento. Y con eso, para un añito o dos ya tenemos. Sí, ojalá. No te vas a poner a hacer, hay que revisar lo que hay disponible, ¿no?, en las patologías clásicas, pero en eso está nefrología al día, ¿no?, que es que está todo ahí. Bien. ¿Alguna apreciación ¿Un comentario más? o alguna necesidad de homogeneizar en la comunidad que tengáis? Rafa. Sí, Rafa. El que ha comentado Marian, que yo el de retirada de hemodiálisis, el de inmunosupresión en el trasplante, yo creo que ese se habló creo que fue en diálisis y yo creo que ese fue una petición unánime. Ese no está nada claro, de hecho ha sido objeto de varias charlas que en concreto has dado tú, Julio, y yo creo que sí hay que homogeneizarlo porque cada cual hacemos lo que buenamente entendemos y tampoco hay mucho protocolo publicado. Yo no me dedico a trasplante, pensaba que estaba más claro. No es según arte, aquí cada uno va haciendo, ¿no? ¿Algún comentario más? Bueno, pues llegamos al mundo del trasplante. Sí, entonces aquí hemos puesto unas diapos. Sí, ¿tenemos la presentación de qué ha pasado el doctor Alcázar? Sí. No pasa nada, Roberto. Ahora sí. Bien, la pregunta es sobre actividad de donación. Que te va a dar un algo, ¿sí? Se me cae esto. Cojo el papel. ¿No se ve en los monitores la presentación? A mí se me cae esto. Ahí tampoco, ¿no? Ah, por eso. Que Ahora. No, pero esto es de la cuarta pregunta. No, esta es la primera. Bien, vamos a ver. ¿Cuáles serían? Esta es la actividad de donación y trasplante de Madrid. Datos de la ONT 2023-2024. Esta es la donación que hay en la Comunidad de Madrid. 41, cuando la media de España es 50,9 y muy lejana de otras comunidades que tienen una tasa de donación bastante superior. De hecho, creo que somos los últimos después de El último es Melilla. De Ceuta y Melilla, efectivamente. Creo que una ciudad como Madrid o una comunidad como Madrid que tenga esa tasa de donación, y son datos de ahora, es bastante lamentable. Esto es la actividad trasplantadora, porque la donación, decimos, es que la donación depende menos de los nefrólogos, que habría que discutir, pero esto es lo que trasplantamos. En el Estado la media es 76,8 por millón de población, en Cataluña 123, Cantabria 112, Madrid 65,8, 10 puntos por debajo de la media. Estamos en una situación mala, o sea, no hay más que hablar. La pregunta es, 3 propuestas constructivas telegráficas de cada uno de vosotros para mejorar propuestas de organización, porque haciendo lo mismo seguiremos con los mismos resultados. Bueno, yo agradezco y estoy realmente satisfecho de ver cómo miembros ilustres de la Junta de la SOMAN están preocupadísimos con este tema. Yo lo llevo estando mucho tiempo. Durante muchas SOMANes aquí mi presidenta me ha dicho, no, pero esto ya la Sociedad Madrileña de Trasplante que lo trate. No. Esto es la Sociedad Madrileña de Nefrología la que lo tiene que tratar.
3 propuestas concretas. Hay que incentivar el trasplante renal de donante vivo de verdad. La primera, eran telegráficas, ¿eh? Sí. La segunda, hay que extender a todos los hospitales grandes y pequeños de la Comunidad de Madrid la detección de pacientes posibles para donación en asistolia controlada, que es un tema que está muy desarrollado en Puerta de Hierro, el 12 de octubre, tal, por barrios, pero luego hay áreas extensísimas de la Comunidad de Madrid con hospitales que generan donantes y que pasan desapercibidos, que se van al depósito de cadáveres y se acabó. Y la tercera es que en las UBIs hay que incluir el concepto de cuidados intensivos pensando solo en la donación, que eso es un tema también tabú en muchos sitios. No hay camas de UCI, ¿cómo vas a tener aquí un donante? Claro, tú con un donante salvas 6 vidas y te piensas que es un bulto sospechoso que está ocupando un box. No. Es un donante que tenemos que mantener ahí, tiene que ingresar ahí solo para la donación. Y eso en muchas UCIs en España, en esos sitios que están de verde, de 100 por millón y cosas de esas, pues lo hacen de manera rutinaria. En Madrid vamos haciendo, ¿eh? Y hay que traer otra vez, yo creo que quizá todos los años, al coordinador regional. Hemos invitado este año, pero no podía asistir. La agenda, broma de agenda. Bueno, la mayoría de lo importante lo ha dicho ya Julio. Yo pondría en primer lugar la donación de vivo. Yo creo que desde la ERCA se está aumentando mucho la donación de vivo y es donde el momento de hacerlo. Y se encuentran donantes que no sospechabas y hasta 6 familiares puedes llegar a estudiar y te dicen que no. Si tú tienes interés y la enfermería lo cuenta como primera opción. Y luego yo creo que yo, por ejemplo, estoy en un hospital donde no se extraen órganos y es que yo cada vez que lo veo en los papeles es que me desespero. Y hay hoy en día opciones de pacientes, por ejemplo, ahora con las últimas voluntades, pacientes, por ejemplo, con ELA, que ha habido casos de que han donado los órganos, pero es que no podemos desperdiciar ni un solo paciente de este tipo, ¿no? Que decide que él ya, por su enfermedad neurológica, no puede o no quiere seguir viviendo, pero que encima se va a ir dando vida a otros, ¿no? Entonces, creo que ahí deberíamos de insistir muchísimo más en ese tipo de situaciones que, por otro lado, cada día son más frecuentes, porque cada día eso es un tema que está, bueno, pues para todos. Entonces, yo creo que debemos de insistir en buscar órganos y que no se nos escape ni uno. Yo en mi hospital hago la crítica y lo hablo con los de la UCI. No puede ser que llevamos años y ha habido 2 donantes, con la de pacientes que se ven en un hospital como Vallecas, ¿no? Entonces creo que falta mucho trabajo. Marian. Que estoy de acuerdo con ellos, pero claro, esto lo oímos todas las reuniones, que hay que facilitar la donación, pero es que lo primero, yo en las últimas reuniones he oído decir que eso no es cosa de los nefrólogos, a quien nos hablaba, que no, que ya están preocupados ellos de aumentar la donación. Pero esto no ocurre, entonces yo creo que desde la Sociedad Madrileña de Nefrología tenemos que ir a las autoridades sanitarias y explicarle lo que ocurre en Madrid. Y ocurre lo que ha dicho Patricia, que hay hospitales con un área igual que el mío, Vallecas, que nos donan. Ocurre que no estamos facilitando la donación en hospitales privados, probablemente porque no haya incentivos económicos, no lo sé. Y ocurre que nosotros, como gestores, en el contrato programa y en el objetivo del hospital, te ponen cosas como que la vacunación del personal sanitario de la gripe, que tiene que ser mayor del 70%, 80%, y me parece que debemos decirle a las autoridades sanitarias que el objetivo de los hospitales es la donación, pero de todos los hospitales, y que tendría que ser un objetivo tener donantes, porque si no, no vamos a conseguir el trasplante. Yo creo que la SOMANE tiene que obviar a la Oficina Regional de Trasplante porque no nos hacen caso. Vamos, esa es mi opinión personal. ¿Creéis que la solución sería incluir un indicador en el contrato programa? Eso es. Totalmente, porque algo pasa, ¿no? Porque esto es así. El año pasado ya se incluyó en contrato programa la tasa de donación, ¿eh? No sé yo si en el contrato programa, que al fin y al cabo... Bueno, donde sea, pero que sea un indicador o que se evalúe. A nosotros nos han contado que han hecho auditorías a los hospitales no trasplantadores, nos los han contado, pero yo no he visto los resultados de esas auditorías. Nunca lo he visto. En una persona que tampoco llevo tanto en el mundo de trasplante. Evidentemente, el trabajo de cada servicio es fomentar el trasplante de vivo. Yo
el modelo del 12 de octubre, bueno, yo ya he mandado a Esther a que me cuente lo que hagan y ha venido a mi hospital a contármelo, pero es verdad. Y entonces, o sea, tenemos que escuchar a quienes están haciendo bien las cosas, y no solo está en ERCA el trasplante vivo, está en las consultas de trasplante y está en los centros de diálisis periféricos. Entonces, a lo mejor, pues ellos tienen que hacer una tournée por todos los centros. No sé cómo lo podemos hacer, pero les tenemos que escuchar y lo tenemos. Y evidentemente el tercer punto es que no hay equidad en el acceso al trasplante porque hay unas listas de espera que son muy diferentes. Y entonces tenemos listas hipertrofiadas, en el cual, como la del 12 de octubre, en el cual hay muchísima área poblacional de otros hospitales, y tenemos una iniciativa que yo llevo yendo ya 7 años, de ajustar los áreas poblacionales según, o sea, en los hospitales de referencia con los hospitales no trasplantadores. Esto se lleva contando 8 años, nos reunimos y volvemos a seguir igual, y aquí no hay a mí me parece que ahí no hay equidad. No hay equidad porque un paciente, dependiendo de la lista de espera que esté, puede tardar más o menos tiempo, y a mí eso no me parece bien. ¿Cuáles son los objetivos? Pues homogeneizar esas listas de espera. ¿Cómo se deben hacer? No lo sé, si es ajustando la población, si es viendo las listas de espera que están hipertrofiadas, que tienen poblaciones de otras áreas de referencia y, bueno, a lo mejor retrospectivamente es complicado, pero diciéndole al paciente si quiere cambiarse a la lista de espera del hospital, porque una vez si tuviéramos listas de espera similares, pues podríamos incluso bueno, pues hacer algo común para pacientes hiperinmunizados, no PATI, que lleven más de un tiempo de mediana de espera, más de la media de la Comunidad de Madrid, en el cual la extracción de un riñón se favoreciera a cualquiera, independientemente de dónde lo sacaras. Pero como no hay listas de esperas homogéneas, que a mí me parece que hay un problema importante, 300 frente a 80, y a mí no me vale decir que es que yo incluyo menos en la lista de espera, porque, no sé, me parece que es un poco... Bueno, no estoy de acuerdo con eso que me han querido contar los gestores de los coordinadores no sé si alguien opina igual que yo, pero yo eso es lo que opino personalmente. No he entendido eso, María. Sí, porque hemos tenido reuniones con los coordinadores de trasplante y ahí se ha insinuado que es que hay hospitales que incluimos menos proporción de los pacientes que están en diálisis en la lista de espera, porque tenemos unos criterios diferentes. La población no es igual en todos los hospitales y, claro, no se puede decir o se pueden dar esas cifras porque es muy diferente según lo que evalúes o según la población que estudies. ¿Creéis que tenemos un problema de falta de liderazgo en el tema del trasplante? Es decir, al final estamos hablando de cosas que dependen de nosotros, pero hay una parte muy importante de las soluciones que vienen de fuera, y si uno echa la vista atrás, hubo un momento en el que el trasplante era una prioridad en todos los hospitales, no se dudaba en dejar una cama para un donante, y esto poco a poco ha ido diluyéndose. ¿Qué ha pasado? ¿Es un problema de la Administración? ¿Es un problema de la ONT? ¿Hemos sido nosotros que hemos dejado de creer y de estar ahí? Yo creo que tenéis también historia. Yo lo que creo realmente... Se está grabando. No, pero esto no sale de aquí. Yo creo que... Sí sale. No, que sí sale. Para los políticos, como el trasplante siempre es la joya de la corona y es lo que llaman para que hables del trasplante, es como si no tuviéramos problemas, porque como somos, pues eso, durante 30 años líderes en trasplante, pues parece que no hay problemas. Y el que tú seas bueno no quiere decir que no puedas ser mucho mejor. Entonces, la responsabilidad... O que estés empeorando claramente, que es el otro problema. Que estés empeorando. Entonces, la responsabilidad nuestra es poner de manifiesto que esto no está tan bien, que no les gustará, pero nosotros se lo tenemos que decir cada vez. O sea, lo que está ocurriendo, la falta de equidad, que hay pacientes que siguen en lista de espera durante un montón de tiempo. Entonces, si no les transmitimos que esto no funciona, pues la percepción es que todo va bien y con el lío que tengo en sanidad en otras áreas, pues me voy a ocupar de otras cosas. Entonces, yo creo que esa es un poco la responsabilidad nuestra, que no les transmitimos que hay muchísimo por mejorar. Entonces, de momento vamos a dejar paso al público, que creo que tenemos 2 intervenciones. Tenemos propuestas concretas. Una es mejorar la donación de vivo, y para eso yo creo que como vamos a hacer un documento de entrada de información de las técnicas de diálisis común, yo creo que lo podemos incluir. Incluso técnicas de tratamiento sustitutivo renal, no de diálisis. Eso, de tratamiento sustitutivo renal. Es que estoy intentando ordenar mis ideas mientras hablo y eso nunca se me ha dado bien. Lo siguiente... De tratamiento renal, Roberto, porque tendríamos que incluir el tratamiento conservador. Y si ponemos sustitutivo... concretar las ideas que habéis planteado. Del tratamiento. Perdón, de tratamiento. Tratamiento.
Renal. Lo segundo es, podemos invitar a los centros que hagan bien a que nos hagan una actividad en formato presencial, no presencial, para que nos digan cómo consiguen mejorar su tasa de donación de vivo. Tenemos que volver a ir a la Oficina Regional de Trasplante, sacarle los colores, tirarle de las orejas y decir esto lo tenéis que arreglar, y una de las opciones que se da es hacer un documento único de criterios de entrar en lista de espera, que es otra patata, un melón caliente, complicado, pero que es un tema que parece, de lo que se dice aquí, que es imprescindible. Y yo, sin más, dejo pasar al público. Sí, Tino. Sí, ya no saben ni de... Siempre. Tontería. La comunidad gallega. Vamos a ver, 3 cosas importantes. Siempre se consideró históricamente que la excelencia en un hospital venía dada por la donación de órganos. Era un índice de calidad. Luego se montó que los centros que no eran trasplantadores aportaran las donaciones. Y eso se hizo, pues... y luego vino la lista de espera única. Y es ahí donde donde vosotros tenéis el caballo de batalla. Nosotros en Galicia no lo tenemos. Es decir, a mí es muy duro que el vecino de enfrente, de la calle de enfrente, se trasplante 18 meses antes que yo, por ejemplo. Y eso es lo que vosotros... No, yo no. Bueno, aquí hay... Vamos a ver, eso ha sido histórico y es una cosa que tenéis que resolver. Nosotros lo hemos resuelto en Galicia. Lista de espera única y se trasplanta todo lo que hay en lista. Ahora, vosotros tenéis 7 centros trasplantadores. 7. Bien. Y entonces, unos tienen una lista, otros tienen otra, y esto creo que ya de tiempo histórico, cuando estaba yo aquí, esto se vivía y era una lucha permanente. Sí, total. Menudas broncas. Y mientras el famoso Madrid trasplante, que recordaréis, claro. Y esto es lo que tenéis que resolver. Lista única y no. Bueno, Milagros. Que no llegó. Gracias. Yo creo que de los 3 puntos que habéis dicho, la indicación de lista de espera está en nuestra mano, en los nefrólogos, y en el trabajo de centros trasplantadores con centros, hospitales que tenemos su lista de espera. Ahí es una labor muy importante la que tenemos que hacer. El otro punto era, y ahí sí tengo confianza en que podamos avanzar, igual que en el trasplante de vivo. Y, por supuesto, yo creo que todos queremos que el 12 de octubre, que hizo el año pasado 40 o tal, pues que nos diga qué estrategias han hecho, porque lo podremos hacer. La otra limitación que veo, sinceramente, y que creo un poco en la línea de lo que decía Marian, es ahora mismo, para crecer en donación, que hay potencial, porque ahora los donantes en Madrid son los centros trasplantadores prácticamente. Pero luego tenemos ejemplos como el Hospital Rey Juan Carlos, que han puesto un coordinador y el año pasado tuvo, me parece, 11 donantes en asistolia, más que el Ramón y Cajal. Si es que está Eso inventado. está claro, Sí está inventado. Claro, pero hay que ponerlo en práctica. Pero nosotros no podemos poner coordinadores en los hospitales. Es decir, esto dependerá, desde luego, del coordinador autonómico. No parece que lo vaya a resolver, porque lleva 6 años o 7, o los que lleve. Y no hace nada. Sigue, me gusta el concepto. Sigue no, por ahí. Julio, no es que, quiero decir, habrá que ver, a lo mejor hay que ir por encima, porque ese concepto de que los trasplantes van muy bien ha calado en las autoridades sanitarias. Ha calado y Milagros, además de haber calado, el año 24 acabará con récord de trasplantes en Madrid. Pues no en mejor número que nunca, ya lo verás. Y eso apuntalará todavía más el status quo, la coordinación que hay ahora, etc. Por supuesto. Aunque nos quedemos a años luz de Cataluña, siempre es que los catalanes mienten. Ellos cualquier mejora creen que ya es un éxito. Sí, es decir, que ahí ellos es donde... creen que lo que está diciendo Julio, cualquier mejora mínima, no ven la tablita en la cual estamos los últimos y nos dobla Cataluña. Entonces dicen, ya lo estamos consiguiendo y no es real. O sea, el tercer punto para vosotros sería visibilizar que no estamos bien. Totalmente. Eso yo creo que eso es lo que cuentan a las autoridades sanitarias y se lo cuentan de una forma que los otros entienden que vamos muy bien. No entienden nada. Efectivamente. Pero a ver cómo se puede organizar eso, porque yo lo que puedo hacer en mi centro lo estoy intentando. Pero claro, nadie puede poner un coordinador en un hospital, ¿no? Esto tenemos claro que hay una parte que excede la capacidad individual de cada hospital. Eso está claro. Yo creo la propuesta concreta es, desde Somane habéis venido a las reuniones cuando nos han convocado.
Pero todos hemos percibido que el avance ha sido nulo prácticamente. Y además, es decir, desagradable, incluso en las últimas reuniones, que se ha hecho, bueno, parece que la pelota está en que nosotros no aceptamos órganos que se han sacado, ¿no? Lo último que se nos dijo, que estábamos aumentando el rechazo de órganos extraídos. Que también. Bueno, eso también. También puede ser. Es otra fuente de órganos. Puede ser otra fuente de órganos, pero por eso yo, por ejemplo, en mi centro lo que he dicho es que cuando se rechace algo, con criterio, con biopsia, con lo que haga falta. Es decir, para realmente estar seguro que si rechazamos algo es porque está justificado. Bueno, es que el otro día ofrecieron uno que tenía un cáncer de próstata, perdonar. Y es buenísimo para trasplantar, porque el cáncer está en la próstata. Sí, no, perdona, pero es que le acaban de detectar el cáncer de próstata y probablemente estaba diseminado. O sea, y todo, perdona, Julio, o sea, sí. O sea, es que nos dicen que estamos rechazando órganos que, o sea, y también te los ofrecen con enfermedad renal crónica. Vamos a parar aquí. Tenemos una pregunta más. Vamos a tirar de Julio, que tiene mano con la Administración, para hacer propuestas que permitan ver si podemos avanzar con el tema del trasplante, y pasamos a la última pregunta porque son las 7 menos 6. Efectivamente. Bueno, una pregunta que va al público, al público presente. Nos estamos pasando. Nos hemos puesto a revisar quién viene a las reuniones y qué aceptación tienen nuestros socios a las reuniones, quién viene y quién no. Como veis, bueno, tenemos una apabullante mayoría de mujeres, pero yo creo que eso es, bueno, eso es así de suo porque nuestra población es así. Pero curiosamente hemos detectado que tenemos un rango de edad que está concretamente entre los 35 y 50, a ver. Sí, 35-50, donde perdemos mucha asistencia. Curiosamente, esto no pasa en la SEN, o sea, es algo muy específico de la Comunidad de Madrid. Entonces, nuestra pregunta es que esto es como los controles de calidad, de que pongáis la carita de colores según os ha gustado, ¿no? Pues esto es un poco un control de calidad para la SOMANE. ¿Qué os parece que podemos hacer para mejorar la presencia de ese segmento, que además es un segmento importante, muy importante, en nuestras reuniones? Porque al final nos estamos perdiendo una parte importante de la nefrología en Madrid. Es que ¿sabemos el porcentaje de socios? O sea, ¿qué porcentaje acuden de los socios entre 35 y 50? Que eso es lo más importante. El numerador es importante aquí. ¿Cuántos socios porque, hay? Claro, vosotros decís que son un 19%, creo, de los que acuden aquí. Sí. Pero ¿cuántos socios hay entre 35 y 50? Porque luego lo habéis comparado con la SEN, que es el 24%. Tampoco de los que acuden, pero el rango etario aparentemente es equivalente en los distintos porcentajes. Es decir, es verdad que se mueve mucho porque sabéis que los residentes tienen... O sea, que igual el porcentaje de socios de esos que mayores de 50, no. No, pero al final el porcentaje de los que acuden, cada rango etario, se nota que ese rango acude menos que los demás. No sé si me explico. O sea, entre 35 y 50 acuden menos. Sí. Bueno, a lo mejor se los tenías que preguntar a ellos, que nosotros tenemos más de 50. La pregunta para vosotros es cómo podemos incentivar. Si creéis que realmente esto es un problema, es una cosa coyuntural, o es que tenemos en ese rango de edad menos interés, o podemos mejorar nuestros contenidos de alguna manera. Yo creo que es un problema porque son el futuro de la nefrología, pero entre otras cosas, yo creo que a lo mejor una manera de motivar... Yo en esta reunión he visto bastante gente joven. No sé si es que yo ya me considero muy vieja y os veo a todos estupendos, pero la verdad que me ha parecido que había bastante gente joven. Ojo que no es el joven. Es no, ya, de una edad... Entonces, quizás... Viejoven. Somos nosotros. ¿Por qué el cuarentón no viene a la SOMANE y sí va a la SEN? Tenemos Esa es la pregunta. Mira, por ahí contesta claro que una cuarentona. Que me parto. Yo creo que es importante ver el porcentaje del otro, porque si no... A ver, ¿qué? Buenas. A ver, Adriana. Como cuarentona me voy revelando mi edad, me voy a hablar de esto. Bueno, sí que es cierto que tenemos limitado lo que es la asistencia a congresos, a formación. Tenemos unos días, que eso es una realidad, y que tenemos que enfrentarla. Entonces, muchas veces te toca escoger a dónde quieres ir, cómo tienes que hacerlo, con un porcentaje de sacrificio, lo que es el grupo de los cuarentones, que tenemos mucha actividad, no solo asistencial, sino académica, damos clases en la universidad. Es decir, tenemos muchas funciones, aparte de las familiares, hijos de edad pequeña, que sí, por ser madres cuarentonas, padres cuarentones, pues
nos ha tocado tener hijos más pequeños a esta edad. Entonces, yo creo que son una serie de circunstancias, no creo que es una cosa única. También somos más porcentaje de mujeres que hombres y esa parte de la maternidad a veces nos puede limitar. Entonces, yo creo que no es algo que no sea atractivo el programa, yo creo que es una cosa de tener que escoger y luego yo creo que a la gente más joven le resulta más fácil financiarse cosas más cerca de casa, donde solo es la inscripción, que no tiene incluido el alojamiento y el traslado, y luego financiarse cosas fuera es más complicado y los cuarentones lo vamos teniendo un poquito más fácil de cara a ir a congresos nacionales o internacionales. Yo creo que esa es por lo menos mi visión. Yo creo que deberías escribir un editorial. Sí. Bueno. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna solicitud de mejora? Bueno, yo creo no se os ocurra decir que el congreso tiene que ser sábado y domingo, ¿eh? No. Evidentemente no. Ya lo hemos mejorado. Yo creo que Adriana, que lo has expuesto fenomenal y yo creo que has dado en el clavo en muchas cosas. A mí no se me hubiera ocurrido eso de que tienes más facilidad de irte, que los jóvenes pues tienen más acceso a Madrid porque es más económico. ¿Qué es lo que, si a ti se te ocurre algún área de mejora para que los cuarentones vengan más a este congreso? No digo que no vayan a la SEN, pero que los cuarentones que también vengan. Oye, ya lo ha dicho, cuarentones. Yo creo que ha dicho claro el residente a la SOMANE y el adjunto a la SEN. Yo creo que lo ha dejado así de claro. No, a la SOMANE el residente y el viejuno. El viejuno a la cena. De esta noche. A la country. Pues no sé si queréis comentar alguna cosa más. ¿Se ha quedado algo en el tintero que queráis resaltar? No. Además de los deberes que nos habéis puesto ya claramente. Agradeceros el formato y que me lo he pasado muy bien. Gracias. Yo también, con estos compis tan estupendos. Gracias. Y sobre todo, dar las gracias a la SOMANE porque lo que está buscando es dar soluciones a problemas reales y eso es muy de agradecer. Porque supone muchísimo trabajo y luego los deberes que se llevan luego a casa. Luego hay que hacer muchos deberes. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la asamblea.